Muchas bendiciones. Vamos a empezar con lo que es una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, hermanitos. Ahorita vamos a andar un ratito con algo que me compartieron de lo que son lecciones que me han pasado. Por lo tanto, me la voy a pasar lo que es leyendo, pero vamos a ir checando lo que son versículos bíblicos. En esta ocasión, precisamente es de este tema, Iglesia de Cristo y el Papa. Entonces, la Y está al revés, así, bueno. ¿Ya? Listo. Entonces, se le dio unas enviando. Y tal como me las andan mandando, se las voy a leer y las vamos a revisar también lo que son ciertos versículos bíblicos, porque eso es importante, estarlos revisando desde la Biblia. Entonces se los voy a leer. Está algo larguito, así que no creo que lo vayamos a abarcar todo. Y por si esta es una primera parte, la segunda parte me la envían mañana. Entonces muy posiblemente lo veamos como en 4 partes. Veamos. No, sí está larguito. No lo había visto bien, sí está algo largo. Y no hay problema, porque estamos hablando acerca de la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo. Ahora vamos a meternos un poquito más a lo que es el tema del Papa. En esta ocasión, como para ir avanzando un poquito más, no voy a meter lo que son invitados. Vamos a pasarnos precisamente a las lecciones, lo que dice precisamente, todo lo que dice aquí. Dice, el Papa es bíblico, el primado de Pedro, la infalibilidad del Papa, el tema completo sobre el Papa. Es todo lo que se va a tratar. La introducción. Es necesario leer con esmerada atención la presente introducción, lo cual nos conlleva a comprender mejor eficazmente el desarrollo de esta temática. Quizás para muchos estudiantes que se apasionan por los temas de apologética, este contenido les parecerá repetitivo, pero no es así. En el desarrollo de este contenido, algunos pasajes bíblicos vistos anteriormente en otros temas deberán evocarse así, al igual que algunas ideas y episodios al fin de comprenderse eficientemente el tema. Por ejemplo, en el tema de la verdadera Iglesia de Cristo, es inevitable no mencionar la escena donde el Señor otorga a Pedro una autoridad y una potestad para pastorear su iglesia. Asimismo sucederá con el tema del sacerdocio. En esta oportunidad ofreceremos una profunda disertación completa acerca del Papa, justificando que anteriores temas solo pudimos proveer algunas pinceladas sobre el mismo. Entonces, debemos tener en cuenta que en el Antiguo Testamento existió una comunidad judía a la que Dios le pareció bien erigir un jefe que estuviera al frente de ellos y de esta manera evitar el caos. El pueblo de Dios era dirigido por Moisés y él había sido pronto, sabía que si pronto moría, el pueblo de Dios quedaría solo. Consecuentemente, debía estar otra persona dirigiéndolos, por lo que pide a Dios que designe otra persona, y Dios sugirió a Josué, hijo de Nun, por este pasaje de Números capítulo 27, versículo 15 al 17. Y desde aquí tenemos lo que es Números capítulo 15, versículo 15 al 17, es donde tenemos designado a alguien que siga dirigiendo lo que es al pueblo, este pueblo que es elegido de Dios, porque siempre hay un dirigente. Nunca en todo el tiempo ha dejado de haber un dirigente en lo que es ahora sí como dicen los elegidos de Dios, vamos a decir el pueblo de Dios, no los ha dejado, siempre ha habido un dirigente. Dice, resaltan aquellas palabras que para que el pueblo de Dios no sea como ovejas sin pastor, que es el versículo 18, y Dios dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él,
observar que era necesario lo que es imponer las manos a alguien que para que pudiera dirigir a la comunidad religiosa. Hoy día el protestante se autonombra pastor, pasando por encima de lo que dice Hebreos 5:4, cuando expresa, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y de hecho es una realidad. Estamos viendo que todos los que han sido hechos sacerdotes, todos los que se fueron enviados por parte de Dios, vemos lo que es esa imposición de manos, principalmente y lógicamente en lo que es el sacerdocio. Pero es muy importante. ¿A poco creen que al Papa no le han impuesto lo que son las manos? Le impusieron lo que son las manos cuando lo hicieron Papa. Entonces, le impusieron las manos cuando lo hicieron diácono, cuando lo hicieron sacerdote, cuando lo hicieron obispo y cuando lo hicieron Papa. Entonces, porque en cada una de ellas hay una responsabilidad. Entonces ya vimos, como dice Hebreos 5:4, cuando expresa, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y otro versículo más. Deuteronomio capítulo 34, versículo 5. Recuerden que esto estoy leyendo ahorita. Deuteronomio capítulo 34, versículo 5, que por cierto, los que quieran ver el link en el lugar donde nos están enviando, estos se los envían por medio de Telegram. En el último video no lo puse, se me olvidó ponerlo, lo voy a agregar. El link que los dirige a Telegram y les envía lo que son estas lecciones, lo pueden checar ahí, precisamente lo tengo en YouTube, ahí está el link, y los manda precisamente a integrarse a lo que es el grupo de Telegram, donde les envían toda esta información. Entonces, también estaría muy padre si las recibieran así directamente. Yo nada más se las estoy compartiendo, las voy leyendo. Y ya ustedes, como que dice, si a veces no tienen tanta chancecita de leerla, pues esto, lo que es, como quien dice, este live lo aprovechamos para que adelanten un poco del tema. Porque también hay como un tipo examen, vamos a decirlo así. Tan bien papas los exámenes, pero lo pueden hacer. Seguimos, Deuteronomio 34. Que una persona iba a reemplazar a otra, se les imponía las manos, el cual daba Espíritu Santo. Pues dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Dios mandó a Moisés. Esto enseña que imponer las manos no es cualquier cosa. Los hermanos separados lo hacen en libre albedrío. En Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 33 y 34, Primera de Reyes, vuelvo a repetir, Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 33-34, podemos observar que había una persona que imponía las manos por su cuenta de manera falsa. Aquí estamos hablando, fíjense, en el Antiguo Testamento también había personas que se hacían dar un falso sacerdocio. Había un falso sacerdocio en el Antiguo Testamento. Había personas que se hacían pasar por sacerdotes o imponían sacerdotes falsos. Algo que lógicamente enojaba a Dios. Querían hacer pasarse por sacerdotes de Dios, y hacían sacerdotes falsos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hoy en día existen sacerdotes falsos, personas que se hacen pasar por sacerdotes y no lo son. Inclusive personas que se dicen mucho mejores que los sacerdotes, pero lógicamente no son de Dios. Ese nombramiento que ellos se dan no vienen de Dios. Entonces, en Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 33-34, que por ahí vi el hermanito René, estoy leyendo la lección que nos están mandando el hermanito René. Que por cierto, hay que mandarlo del último examen. Está bien, papá, hermanito, yo sé que lo puedes hacer. Podemos observar que había personas que imponían las manos por su cuenta de manera falsa y nombraban sacerdotes. Y la cita resalta que era un pecado y Dios se molestaba. En Primera de Reyes 13, 33-34. Y con estos pasajes bíblicos expuestos en este párrafo se concluye que el pueblo de Dios necesita un jefe
y este debe estar ungido. Hoy día, sin lugar a dudas, este pueblo es la iglesia y ese jefe es el Papa, basado en lo que dice Números capítulo 27, versículo 15 al 17. Vuelvo a repetir, Números capítulo 27, versículo 15 al 17, para que el pueblo de Dios no sea como ovejas sin pastor. Entonces, otra cosilla que podemos agregar en este sentido. Inclusive en Levíticos, en el mismo Levíticos, donde era el pueblo de sacerdotes, había del mismo pueblo de sacerdotes, de donde precisamente hay en Levíticos, sí estaban los sacerdotes ungidos y otros levitas que no habían sido ungidos y querían tomar el lugar de los sacerdotes. A ver si aquí no creo que lo voy a mencionar. Pero encontramos ahí esa situación en la que ya sabemos que de los levitas es donde salen los sacerdotes, pero sucede una situación que estos que no habían sido ungidos querían tomar el lugar de estos que habían sido ungidos sacerdotes. Y lo cual a eso Dios también enojó, porque eso lo conocemos ahora así como dice sacerdocio común. Los que son sacerdocio común, o sea nosotros no consagramos el pan de Dios, nosotros no hacemos sacrificios por los pecados, nosotros no hacemos expiación de los pecados, eso lo hace el ungido. Entonces, y eso también en la Biblia. O sea, del mismo pueblo levítico, recuerden que de ahí salían los sacerdotes. Entonces, y ya está escrito. Entonces, último versículo que habíamos leído, Números 27, versículo 15 al 17, para que el pueblo de Dios no sea como ovejas sin pastor. Entonces, ahorita como estoy leyendo lo que es esta lección, ¿qué dice? ¿Qué dice? De Herbalife, ya ese sí sabe. Que por cierto me estoy tomando lo que es el tecito. Siempre procuro andar tomando suficiente agua porque ya se andar plática, pues sí, descansar el hermanita Alma, Nelson. No vi tu pregunta, Guillermo. ¿El Levita? No. Soy laico. Así se me conoce, como laico o seglar. Soy seglar. Dice, la enseñanza de la Iglesia Católica acerca del Papa está fundamentada como doctrina en la Biblia. La palabra Papa no aparece en la Biblia, pero encontramos la palabra Padre. Bueno, más en referencia porque si lo buscamos del Papa, ya sea del latín o del italiano, porque recuerden que ahí es esa frase, Papa, así como dicen los italianos, o latín Papa, que significa Padre. La palabra Papa no aparece en sí en la Biblia, pero encontramos la palabra Padre, lo que es un Padre espiritual, la cual hace referencia, según la Biblia, a una persona que recibe una función otorgada por un rey, como en el Antiguo Testamento. Pero para llegar a esto se necesita leer a profundidad las Escrituras y concluir perentoriamente que Pedro tuvo el privilegio de recibir también una función otorgada por un rey, en este caso Jesucristo. No debemos olvidar que Pedro, sin lugar a dudas, era un hombre elegido y predestinado por Dios para ser papa o jefe de la iglesia, y que gracias a este importante acontecimiento, sus sucesores también tenían el privilegio de llamárseles papa. Y lo demostraremos en este apartado con capítulos y versículos. Los hermanos ejemplos adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová son los propulsores de propagar la desalmada calumnia contra el Papa para calificarlo de anticristo, la primera o la segunda bestia del Apocalipsis, y se demostrará con las escrituras quién o quiénes son los anticristos del que habla la Biblia, y no precisamente es el Papa. Entonces, sí, de hecho veo así bastantes ataques de algunos hermanitos. No sé por qué lo hacen así. Se supone que tienen que enseñar más la doctrina, pero enseñan más a atacar lo que son otras, lo que es a la iglesia de Cristo. Que por cierto, los adventistas y los testigos de Jehová son como que muy hermanos, porque hay que recordar que, ejemplo, lo que es el fundador de los testigos de Jehová, que precisamente salió de los adventistas. Por ahí más o menos me acuerdo lo que es la historia. Bendiciones, hermanito, Lulu. Entonces, el Papa no es un ministerio, de hecho es un ministro también de Dios.
Todo lo que es sacerdote son ministros de Dios. Seguimos leyendo. Para comprender eficiente, y de hecho sí es un ministerio. Sí es un ministerio. Porque tienes una misión. Para comprender eficientemente el presente tema, debemos conocer y manejar algunos significados conferidos al apóstol Pedro, el primer papa de la historia cristiana, así como a sus sucesores. Comenzamos diciendo que la palabra papa significa papá o padre. Eso está fácil de entender. Cuando nos vamos, ejemplo, al italiano, los que hemos escuchado el italiano, en algunos, lo que es ahora sí, como dice, a la hora de escuchar cómo dice un niño a su padre, ya lo hemos escuchado que dice papa, papa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es precisamente el padre. ¿Está en la Biblia? Sí, en este tema lo descubrirán. En relación a la palabra primado, podemos aseverar que la misma significa o es asociada con la palabra primero. Es decir, en el caso de Pedro, se trataba de la superioridad o de la precedencia especial que tenía sobre los demás apóstoles. Podríamos decir que Pedro era primero en todo según lo que refieren los evangelios y también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se demostrará con capítulos y versículos cada una de estas ideas. En la actualidad, la palabra primado, en el caso del Papa actual, significa lo mismo. El Papa es el primero y más preeminente de todos los arzobispos y obispos de la Iglesia Católica. Por eso decimos que el Papa es el jefe de la Iglesia y sucesor de San Pedro. Y vicario de Cristo. La palabra vicario eclesialmente significa el que sustituye a otro. Fíjense, para que vean lo que significa el vicario, sí. La palabra vicario, sí. No es sustituto de Cristo. No es sustituto de Cristo. El que sustituye a otro. Es decir, el que sustituye a aquel que promulga disposiciones regulares, guía, pastorea a la iglesia. O sea, el que asiste a otro en sus funciones, o sea, el asistente de otro en sus funciones. La palabra vicario se asocia con representante de Cristo en la tierra, porque Pedro así lo hizo y lo fue ante el Señor. Recuerden que los sucesores del Papa sí son sustitutos, así como dice del Papa que va dejando lo que es el lugar, pero nadie sustituye a Cristo, nadie. Entonces aquí encontramos que es un asistente. Es un asistente el que asiste a otro en sus funciones, en ese sentido vicario. En la Biblia podemos encontrar episodios muy característicos que se señala el momento importante en que el Señor Jesucristo conforma a los 12. Centra toda la atención en Pedro, a lo que nosotros llamaríamos posteriormente primado. En este tema aprenderás que los autores de los 4 evangelios, así como del libro del Hechos de los Apóstoles, resaltan el primado de Pedro como el más preeminente e importante. Entonces, es un ministro. El Papa también es ministro. Bueno, yo tengo en cuenta que el Papa es un ministro. Pues precisamente a eso lo vamos a leer. Entonces, sigo leyendo. Recuerden que estoy leyendo lo que es una lección. Entonces, y si está algo larguito, entonces lo voy a dejar como la mitad. Y luego mañana me llega la otra parte. Digo, en cuanto a la palabra infalibilidad, según el diccionario católico, es designado al Papa, el cual se dice que está preservado a no cometer errores solo, atentos, solo cuando promulga y dirige a la Iglesia Católica una enseñanza universal oral o escrita, cuya enseñanza debe acatarse y obedecerse incondicionalmente por todas las comunidades católicas del mundo. No se trata de una enseñanza caprichosa procedente solamente del Papa como única autoridad, sino de una reunión enmarcada en la toma de decisiones por toda la organización del sínodo o concilio de obispos
y arzobispos del Vaticano conjuntamente con el Papa. O sea, no es como que el Papa de repente le agarró un berrinche y dijo, no, pues ¿saben qué? Ahora no necesitan confesarse, váyanse directamente a la comunión. Ya no necesitan confesarse, sí. Porque yo digo, no, así no está establecido. Y se los vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir esta parte. No se trata de una enseñanza caprichosa. La infabilidad no se trata de una enseñanza caprichosa procedente solamente del Papa como única autoridad, sino de una reunión enmarcada en todas las decisiones por toda la organización del Sínodo o Concilio de Obispos y Arzobispos del Vaticano, conjuntamente con el Papa. Cuando decimos que el Papa es infalible, no estamos diciendo que es impecable. O sea, no estamos diciendo que no tiene pecados, no. Y esto es motivo de crítica y confusión para los hermanos separados. La palabra infabilidad hace referencia solo a la difusión de una enseñanza dogmática en temas de fe y moral para la Iglesia Católica. Y si algún católico no lo acepta o contradice esta, sea anatema, disposición declarada por el Papa Pío IX en el 18 de julio de 1870, tras su elaboración y aprobación por el concilio. Vamos a decir ejemplo uno de los dogmas, que siempre hay muchos hermanitos protestantes que dicen, es que yo no estoy en contra del dogma o la tradición de los hombres. Pues este es dogma. La Biblia es dogma. Y establecido por la Iglesia Católica. Esto es dogma. Tú me dirás, en caso si te dices cristiano, si crees o no, que esta es palabra de Dios. Y fue hecho dogma por la Iglesia Católica. Entonces, por si sabes que los dogmas no, pues entonces no crees en el dogma de la Biblia. Porque el dogma es precisamente creer en esto. Sigo, ¿dónde me quedé? Sí. Entonces leí la disposición declarada por el Papa Pío IX el 18 de julio de 1870 tras su elaboración y aprobación por el concilio. O sea, no fue que el Papa se le ocurrió, no. Una elaboración así. ¿Cuántos pseudos católicos no están de acuerdo con el actual Papa Francisco y manifiestan públicamente que el Papa de ellos no es Francisco? Inclusive ya decían que el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, era el Papa, a pesar de que el Papa Benedicto XVI decía, el Papa actual es Francisco. Y de las mismas palabras del Papa, pero no lo aceptaban. Entonces, se concluye de manera categórica que quien se opone a las decisiones dogmáticas del Papa actual o destruye su figura pontificia es como si atacara directamente a la pupila del ojo del mismo Jesucristo. Nosotros le debemos obediencia y respeto. Si algún papa en la historia durante su pontificado ha cometido errores calamitosos, no es nuestra competencia juzgarlos, pues ellos han de comparecer ante el tribunal de Cristo. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Vuelvo a repetir el versículo. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En cuestión de pastores no se refiere a los pastorcillos de fuera. De esos no crean así. No existen pastores en aquel tiempo de ahora sí de los evangélicos, adventistas, no existen. Estamos hablando de los obispos de la Iglesia Católica, que esos son los pastores. Los obispos de la Iglesia Católica son los pastores. Entonces, lo dice Pablo y lo dice Pedro. Y tengo versículos. Ahorita voy a ver si aquí lo menciona más adelantito. Si no, yo se los agrego. No hay ningún problema. Entonces,
Por lo pronto los cristianos debemos sujetarnos y obedecer con alegría las decisiones del Papa. Negar y rechazar las enseñanzas de la Iglesia proveniente, negar y rechazar las enseñanzas de la Iglesia proveniente del Papa es negar al mismo Cristo. Bíblica e históricamente, Jesucristo muere, resucita y sube al cielo, pero deja a Pedro encargado de pastorear sus corderos, que es la Iglesia Católica. Posteriormente muere Pedro y evidentemente otro pastor debía sustituirlo en sus funciones. No lo dice la Biblia, pero todos los cristianos lo creemos y aceptamos por tradición y por historia. Esto es una costumbre que se ha estado cumpliendo a lo largo de los años, tal cual como lo refleja Números capítulo 27, versículo 15 al 17, que es la parte que dice, para que el pueblo de Dios no sea como ovejas sin pastor, y el versículo 18, y Dios dijo a Moisés, toma Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tus manos sobre él. Esto no es un invento, todo viene del Antiguo Testamento. Hoy en día es el Papa quien asume el puesto de aquel que un día fue el primer Papa que pastoreó la iglesia primitiva, Pedro. Ahora nos aparece como razones protestantes. Sigo. Ya le das 9, me sales con esas cosas. Estamos hablando de lo de Pedro. Por cierto, ahorita avisé al principio, ahorita no voy a dejar subir a nadie para nada más terminar lo que es el tema bien, porque es un tema que me mandaron. Cuando tengo otro tema, digo, no, pues chance otro hermanito pueda decir otra cosa más, entonces ya los agrego. Y sí les doy chance, saben que sí les doy chance. Nada más que vengan con el tema y no me quieran cambiar el tema que les ando dando. Por lo mientras, este otro tema. Que recuerden que este mismo tema se lo subo a YouTube. Ahí mismo voy a dejar el link que comparte lo que son estas enseñanzas. Las mismas que me están llegando a mí, les van a llegar también. Entonces, estas se las estoy leyendo para que, digamos, si no tenían tanta chance de leer o se les dificultaba un poco lo que es leerlas, entonces le estamos dando así como continuidad. Y así, la razón es así. Las razones, y seguimos con los versículos. Razón protestante. ¿Qué dicen o qué enseñan los hermanos separados? Ellos dicen, reconocemos que Pedro tuvo un importante liderazgo en la Biblia, pero jamás fue papa. ¿Dónde dice la Biblia que Pedro fue papa? Esa es la que me la conozco así. No existen documentos escritos dejados por Pedro donde declaró que fue papa. Mateo 16, fíjense, son razones protestantes. Mateo 16, Jesús funda su iglesia, es sobre la confesión de Pedro, no sobre Pedro. Jesucristo en Mateo 16, al fundar la iglesia, se apuntó el dedo sobre sí mismo, no sobre Pedro. Esa me encanta, esa invención que dice, es que se apuntó con el dedo. Y digo, ¿en qué tanta imaginación tienen como para decir es que estaba así y luego se señaló a sí mismo así? O sea, me encanta que ese invento lo tienen así en la cabeza y no está en las escrituras. Mateo 16, al fundar la iglesia se apuntó el dedo a sí mismo, no sobre Pedro. Lo hizo para decir que él es la piedra cuando dijo, y yo te digo que tú eres Pedro. Luego Jesús se señaló sobre sí mismo y exclamó, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús es la piedra, no Pedro. Los católicos llaman santo al Papa. Además dicen que el Papa es infalible, o sea, él nunca comete errores, no puede equivocarse, y no es así. El Papa es un pecador y es tan solo un hombre. Fíjense lo que dicen los hermanitos protestantes. Y todo eso lo vamos a ver. Pedro enseñaba herejías. Gálatas capítulo 2, ahorita que me acordé que dio el hermanito desde el versículo 9, pero aquí me lo pusieron desde el 11. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. ¿Por qué los católicos dicen que el Papa es infalible si Pedro se equivocaba? ¿No puede también equivocarse el Papa? Los católicos dicen que Jesucristo fundó la iglesia en Pedro, pero Pedro no es la piedra, sino Jesucristo. La palabra Pedro, Petras en griego, significa roca pequeña, que en una ocasión de hecho vimos a un cuate que llegó con eso
Y hasta lo checamos aquí en vivo. Bueno, vamos a checarlo. Y que lo fuimos viendo en griego y ya vimos que es una mentira. Ya vimos que es una mentira con la que tenían engañado al cuate. Nunca lo había revisado el chavo y lo revisamos aquí en vivo. Para que se dieran cuenta luego la mentira. Porque fíjense, eso es lo que a veces no hacen con algunos hermanos protestantes. Que cuando les voltean, dicen, bueno, vamos a revisar si lo que tú dices es verdad. Y que lo checamos en vivo y ya vimos que eran mentiras del cuate. Petras en griego significa roca pequeña, es lo que andan diciendo los hermanitos protestantes. Jesús es la piedra grande y angular, y en griego se dice Petros. Lo dice en 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 y 7. Y aquí pongo en Sion la piedra del ángulo, Jesucristo. Hechos 4:11. Jesús ha venido a ser la piedra angular. Petras y Petros son distintos. No es lo mismo piedra y roca, como si no fueran sinónimos. Otras citas, Salmo 118, 22, Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Isaías capítulo 28, versículo 16 al 17. Primera de Corintios 10, 4, sí. Seguimos con las objeciones. Fíjense todas estas. Y todas estas se van a tumbar. Pedro fue casado, tenía esposa. Si el Papa sucede e imita a Pedro, ¿por qué no es casado? Mateo 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. El Papa es el anticristo, según Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo ya viene, que ese es el Papa y ya vino. O sea, son varias cosas que dicen los hermanos protestantes. Aquí se los estoy manejando todas de una buena vez. Y todas van a ver cómo van a ser tumbadas. Que es el anticristo. Y según los adventistas y testigos de Jehová, según ellos. También lo dice Apocalipsis 13:1. Haremos un resumen. Observe cuidadosamente las palabras en negritas y conclúyese. El pasaje dice así. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo, y el dragón le dio su poder y su trono, y gran autoridad. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad, etc. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. Y los protestantes dicen, ese es el Papa, el cual tiene autoridad y nombre blasfemo, y habla blasfemias. O sea, son puras objeciones de hermanitos protestantes. Ahorita lo que me está dando lo que es la lección. De hecho, yo sí me he escuchado varias de esas. Me he escuchado varias. Dice, Pedro no pudo haber sido jefe de la iglesia ya que San Pablo lo enfrentó cara a cara. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 13. Tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Pedro que además fue a Roma. El Papa es un pecador. ¿Por qué creer en alguien que es un pecador? Razón católica. Ahora sí lo que son las razones católicas. Ya vimos un montón de objeciones. Todas las objeciones. Vamos a ver ahora sí la razón católica y con Biblia. O sea, no nada más de pura historia y cualquier cosa, no. Con Biblia, precisamente con versículos bíblicos. ¿Qué dice o qué enseña la Iglesia Católica? Para comprender que Pedro fue papa, que Jesucristo fundó su iglesia en Pedro
y que Pedro significa piedra y roca. Del mismo modo, ¿por qué utilizamos la palabra primado en Pedro? ¿Y por qué decimos que el Papa es infalible, etcétera? De igual manera que el Papa no es el anticristo, es necesario leer la Biblia como un todo y también en sus contextos. Así poder entender y obtener la doctrina, del mismo modo aclarar todos los errores que dicen, aseguran y enseñan los hermanos separados, y aseguran lo que dicen estos los hermanos separados. Comencemos con las declaratorias por parte. ¿Por qué decimos que Pedro fue papa? El origen de la palabra papa está bien sabido. Fíjense, aquí empezamos con el origen de la palabra papa. Y apenas vamos a dar argumentos. Así. Una disculpa, hermanito. Ahorita, como estamos leyendo lección, ahorita no puedo subir a nadie. Ya al ratito sí te doy chance, ¿saben? Así que sí les doy chancecita. Pero ahorita, como estamos leyendo lo que es la lección, vamos a comenzar a terminar la lección. El día de mañana vamos a continuar, porque me envían una segunda parte, y de hecho está larguito. Déjame ver ya cuánto llevamos. No lo alcanzamos a terminar ahorita esta parte. No lo alcanzamos a terminar. Con 40 minutos no lo alcanzamos a terminar. Dice, ¿qué dice o qué enseña la iglesia? ¿Por qué decimos que Pedro fue papa? Origen de la palabra papa. Es bien sabido que el Nuevo Testamento no utiliza la palabra papa. Es muy común que nuestros hermanos separados cuestionen este punto, pero para poder llegar a esa conclusión es necesario comenzar desde el principio leyendo la Biblia como un todo. Esto es lo que nos diferencia a los católicos de los hermanos separados, pues leemos la Biblia en todo su contexto, libro por libro, para poder llegar a lo que nosotros llamamos doctrina, lo cual son concluyentes y determinantes. La doctrina se obtiene escudriñando la Biblia a profundidad que ha hecho y enseñado el magisterio de la Iglesia Católica. Por eso leemos la Biblia como un todo. Finalmente decimos con certeza, está en la Biblia determinada doctrina. Por eso siempre les digo, la doctrina de la Iglesia Católica no está determinada por un versículo. La doctrina de la Iglesia Católica no está determinada por un versículo. Entonces, si fuera por un versículo, es fácil de tumbar esa doctrina, principalmente porque así lo manejan los protestantes. Siempre se manejan por un versículo. Entonces, por un versículo no puedes manejar toda una doctrina. Entonces, y por cada versículo, esto porque yo se los he dicho, porque yo lo he utilizado. Cada versículo que dé un hermano protestante por cada uno, el católico puede dar 15 para defender lo que es su fe. Cada versículo que dé un protestante, el católico puede dar 15. La otra vez que andábamos hablando acerca de lo que es la idolatría, las imágenes y todo eso, creo que en esa ocasión ya teníamos como 250 versículos, por ahí más o menos, 250 o 300 versículos que utilizamos, hablando de las imágenes y a diferencia de la idolatría, de los ídolos. Entonces, por cada uno que ellos daban, nosotros por lo menos teníamos 15. Entonces, eso es lo más interesante. Sigo. Entonces, iba en la parte... sí. Por eso decimos, la doctrina es una plenitud. Es una plenitud. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento está abarcada la doctrina. Debemos relacionar la cita de Mateo 16, 18 e Isaías 22, capítulo 22, versículo 20 al 22. Por eso insiste en la idea de leer la Biblia como un todo. Curiosamente, el evangelista Mateo retoma el libro de Isaías del Antiguo Testamento. Veamos por qué y analicemos cuidadosamente en primer lugar los siguientes datos observados en Mateo 16, 18. Jesús llama a Pedro piedra, versículo 18. También sucede ya sabemos, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, de Mateo 16, 18.
A veces ni me ando dando cuenta. Ahorita casi no estoy poniendo atención a los comentarios. Muchas gracias, hermanito René. Este, Jesús llama a Pedro piedra. Véase también Juan 1:42, que dependiendo lo que es la traducción dices, y tú eres Cefas, que quiere decir Pedro. Juan 1:42, o tú eres Cefas, y quiere decir piedra, dependiendo del libro de la traducción, pero normalmente encontramos como piedras. De hecho, me encanta esta Reina Valera. Esta es Reina Valera 1979, o sea, ya tenía más correcciones, en la que dice que Cefas es piedra. Y cuando llegamos a Mateo 16:18, dice precisamente, de tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en esta versión. En la Reina Valera, es más corregida que la de 1960. Entonces, Juan 1:42, Jesús mirándole fijamente dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Ahora sí, el versículo 19 de Mateo 16:18. Del reino, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En conclusión, una persona con uso de razón se da cuenta de que el Señor concede a Pedro una autoridad entegándole a Pedro unas llaves, los cuales son para abrir y cerrar. Asimismo, una autoridad de atar y de desatar. Entonces, eso también es lo más interesante, que habrá miles de iglesias, llamadas iglesias, que se dicen así, fuera de la iglesia católica. Hermanito Namen, un favor, porque de repente no sé por qué perdí así de vista lo que es tu número. Ahorita me envías un mensaje de WhatsApp, porque te quiero mandar así como dice todo lo de Pedro, de la iglesia verdadera de Cristo, y ya nada más así como para que se pase a PowerPoint. Ahí ya lo pasas a PowerPoint y ahí ya lo tienes listo inclusive para exponer. Te lo voy a compartir todo por WhatsApp y ya tú ya lo acomodas. Sí, ahí estamos. Muchas gracias. Te lo voy a compartir todo y ya nada más lo pasas a PowerPoint. Y ya, te la pasas así una por una. Y así voy a procurar las que ya vea que están así como acomodaditas. Ya. Y así en ese orden las acomodas y ya, tú las puedes exponer así sin ningún problema. Te van a servir mucho allá. Acá también me van a servir mucho. Les vuelvo a recordar, el día jueves no voy a poder hacer transmisión en TikTok ya en la noche, del horario que daba de 9 a 11. En ese horario ahorita no la voy a poder transmitir. ¿Por qué razón? Porque dentro de la parroquia ya me asignaron lo que es una mesa de apoyo. Hay como 10 mesas, así, nada más caben como 100 personas. Y en esa mesa, digamos, voy a estar encargado como de 9 personas que van a aprender acerca de la Biblia. ¿Sí? Yo voy a estar de apoyo para si tienen dudas, preguntas, ayudar a que los hermanitos, ahora sí, como dice, se abran un poquito más y las preguntas que tengan, pues apoyarlos. Sí lo voy a poder transmitir por Facebook, porque de Facebook no se me acaba el saldo. Pero de TikTok sí se me acaba el saldo por mala suerte. Bueno, se me acaban los datos. Entonces, me encantaría transmitirlo por TikTok, pero en esta ocasión los voy a transmitir, pero por Facebook. Igual de Facebook lo paso a YouTube. Entonces haré esas clases, pero ya en la mañana. La clase que normalmente doy, así como que tengo, vamos así de exclusividad a lo que es cadena católica, las voy a hacer, pero en la mañana. Van a ser en la mañana o un poquito más temprano. Les aviso bien. Entonces ya encontramos lo que es la relación en Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22. En relación a lo que son las llaves, dice, bueno, aquí está. Ahora analicemos afinadamente la cita de Isaías 20, 22, y coloquemos la lupa en las palabras y observemos la similitud que tiene con Mateo 16, 18. Pues aquí también un rey entrega unas llaves a una persona y le da autoridad
y desde ahora el pueblo debe llamarlo Padre, o sea, Papa. La cita dice así: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén. Fíjense, ya encontramos padre, será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. En la Biblia católica dice: le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Fíjense, esta parte es importante. Lo que es la diferencia entre una Reina Valera y en la Biblia católica. En la Biblia católica dice: le colocaré tu cinturón. En lugar de decir tu talabarte, dice tu cinturón. Sea un poquito más entendible. Y le confiaré tu cargo. Porque en la otra dice: le ciñaré tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén. La católica, que se entiende mucho mejor: le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo, y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá, y pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. Se concluye pues que Jesús siendo rey, hizo lo mismo en Mateo 16:18. Pues en castellano dijo a Pedro: te entregaré en tus manos una potestad. Pondré la llave de la casa de David. Todo lo que abras, nadie podrá cerrar. Todo lo que cierres, nadie podrá abrir. Es decir, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y serás un padre para los habitantes del mundo. Entonces, es lo que estamos encontrando en relación Mateo 16, 18 y 19 con Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22. En conclusión, por eso la Iglesia Católica llama a Pedro Papa, además de mayordomo, así como a todos los papas de la historia cristiana. Aclaratoria: cuando los hermanos separados aseguran que Cristo fundó su iglesia sobre la confesión de Pedro, porque siempre es que fue sobre la confesión de Pedro. Y lo que se me hace interesante, no he leído esta parte, pero se me hace que lo va a decir, es que hubo otras 3 confesiones anteriores a la de Pedro. 2 las encontramos con demonios y una sobre un grupo de personas. Entonces se me haría muy interesante que cuando dices que es sobre la confesión de Pedro, entonces ¿por qué no fundó la iglesia sobre los demonios que también confesaron a Cristo? Y se me hace que lo va a decir aquí. Dice: cuando los hermanos separados aseguran que Cristo fundó su iglesia sobre la confesión de Pedro, fíjense, cuando hablamos de confesión de Pedro, no nos estamos refiriendo al sacramento como tal, sino al momento en que Pedro le dice a Jesús aquellas palabras: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que está enseñada en la cita de Mateo 16:13. Esa de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, 16:13. Y luego Jesús en el versículo 16 le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Según otras denominaciones protestantes, enseñan que es sobre esta confesión el que Jesús funda su iglesia, no sobre Pedro, sino sobre las palabras de Pedro cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aclaremos eso. El contexto Mateo 16 dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo?
Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto se llama confesión, donde se le reconoce a Cristo como el Hijo de Dios. Los hermanos separados aseveran que todo el que confiesa que Cristo es el Hijo de Dios vivo, ya pertenece a esa iglesia de Cristo. Y de hecho sí lo han dicho. Por eso en el versículo 18 lo complementa. Debido a que el Señor, a partir de esta confesión de Pedro, funda su iglesia diciendo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Para los hermanos separados, esta parte en castellano está diciéndoles: en base a tu confesión, fíjese lo que piensan los hermanos separados, en base a tu confesión, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, como si la confesión que fue sobre Pedro, bueno, lo que dijo Pedro, como si Cristo dijo: ahora tú eres iglesia, tú eres nueva iglesia, ya perteneces aquí. No, ese es un grave error. La aclaratoria no es sobre la confesión de Pedro. Cristo jamás dijo: y con esta confesión yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, no dijo eso. Este agregado no existe en la cita, por lo tanto, no lo dice la Biblia. Con una confesión no se funda una iglesia, ni pasa a pertenecer a ella, pues en la Biblia ocurrieron otras confesiones que refutan esta idea. Aquí creo que vamos a encontrar la de los demonios que confesaron a Cristo, o inclusive los otros del pueblo que confesaban a Cristo como el Salvador, como a Cristo como el Hijo de Dios. Dice, ver en Mateo 14:33. Había una confesión hecha por los discípulos que estaban en la barca, y jamás se fundó una iglesia. La cita dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Lo declararon el Hijo de Dios, confesaron al Hijo de Dios. Entonces, y ahí dijo Cristo: sobre ustedes edificaré mi iglesia. No lo dijo. En Mateo capítulo 14:33, estamos hablando un poco antes. Y hay otras dos ocasiones. El mismo demonio también lo dijo. Lucas capítulo 4, versículo 34, y el paralelo, creo que es el paralelo, Marcos capítulo 1, versículo 23-25, no, creo que no son paralelos. Lucas 4:34 y Marcos 1, 23 al 25. El mismo demonio hizo también una confesión y reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Pues dice: yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Lo que indica que el diablo, aunque haya dicho una confesión, no está fundando una iglesia. El demonio confesaba quién era el Hijo de Dios, quién estaba viniendo de Dios. Y verdad que Cristo no le dijo: pues tú, demonio, sobre ti edificaré mi iglesia. No. El demonio también confesaba que Jesucristo venía de Dios, que era el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Entonces, y no se está fundando una iglesia sobre el demonio. O sea, por lo tanto, esa de que por la confesión de Pedro, no, es un error. Debemos recordar que el diablo está contra la iglesia y no pertenece a la iglesia de Cristo. Es que todo el mundo dice: es que aquel que confiese que Cristo es nuestro Salvador ya pertenece a la iglesia. Esa es una mentira. Ya sabemos cuáles son los pasos para pertenecer a la iglesia. Ya sabemos cuáles son los pasos. Precisamente. Dice, debemos recordar que el diablo está en contra de la iglesia y no pertenece a la iglesia de Cristo. Además, no es católico. Y todo esto, en conclusión, significa que Cristo no esperaba una confesión para fundar una iglesia. ¿Qué quiere decir entonces con todo esto? Sobre una confesión de Pedro, todo esto queda refutado. Ya.
no es sobre la confesión de Pedro, porque si no, ¿qué pasa con la confesión que hizo el demonio? ¿A poco sobre ahí se hizo la iglesia? No, quedan refutados. ¿A qué llamamos primado el primado de Pedro? Ay, ¿qué creen que sí lo vamos a terminar? Pero es porque casi no me he distraído mucho. ¿Qué llamamos de primado el primado de Pedro? La Biblia, los evangelistas y demás autores, que recuerden que un evangelista no es el que lleva la Biblia aquí en la mano, así no. No es el evangelista no es el que lleva aquí la Biblia en la mano y allá anda predicando, no. Ese no es un evangelista. De hecho, cuando me dijeron, ahí busca en Google qué significa evangelista, y encontré que significa el escritor de los evangelios. Escritores de los evangelios. Entonces no quiere decir que sean los que andan predica y predican. Entonces, y ya vi otra definición también que encontré dentro de las mismas Biblias. El evangelista no nada más era alguien que predicaba, sino que daba todos sus bienes a caridad. Por eso cuando le encarga, ¿quién es? ¿A Tito o a Timoteo? Pues no me acuerdo si es Tito o Timoteo, que te encargo la misión de evangelista, es de todas sus propiedades, todo lo que son sus bienes, todo lo que le llegara, darlo a los pobres. Esa es una misión evangelista. No alguien que nada más anda plática y plática y hablando la palabra de Dios y cobrando diezmo. O sea, esa es una mentira protestante. Ya lo vi, ya lo revisé. Desde los mismos lados que me dijeron unos hermanitos protestantes aquella ocasión, lo revisé de esos lugares donde ellos me dijeron. Digamos. Ahorita aquí es el número. Bueno, además me encargó, me envió otro link, el hermanito Namin. Ahí está lo chico. ¿A qué llamamos primado y ¿a qué llamamos primado? El primado de Pedro. La Biblia, los evangelistas y demás autores, curiosamente presentan a Pedro como primero en todo, para teorizar o deducir que Pedro era el jefe. Observemos algunas citas bíblicas. Marcos capítulo 16, versículo 7. Marcos capítulo 16, versículo 7. Un ángel distingue a Pedro entre los demás apóstoles y lo resalta como líder. El pasaje bíblico narra el momento en que el cuerpo de Cristo está en el sepulcro y se aparece un ángel a las mujeres. Observar las palabras del ángel dice así: María Magdalena, María la de Santiago y Salomé se dirigían a embalsamar a Cristo. Al llegar, vieron con sorpresa que la piedra del sepulcro había sido movida a pesar de ser grande. Ahí encontraron un ángel quien les dijo: no se asusten, buscan a Jesús de Nazaret el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Vean el lugar donde le pusieron. Versículo 7. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea, allí le veréis como se les dijo. Y de hecho, lo podemos revisar. Aquí está una Reina Valera. Marcos capítulo 16, el versículo 7 principalmente. Aquí estás. Aquí está, Marcos capítulo 16, versículo 7 de una Reina Valera. Mas id, decid a sus discípulos y a que él va antes que vosotros a Galilea. Allí le veréis como se les dijo. Fíjense, este pequeño detallito que a veces no tomamos en cuenta, pero sí en muchas cosas, está muy resaltado Pedro. Yo no lo había notado, hasta ahorita que voy leyendo. Es que a mí, conforme voy leyendo la Biblia, estoy notando detalles. Esa parte no la había leído. Si piensan que he leído toda la Biblia, no he leído toda la Biblia. Les vuelvo a decir,
como a veces agarro un versículo y digo, esto va relacionado con esto, con esto, con esto, a mí me cuesta mucho trabajo leer la Biblia de corrido. Me cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque me topo con un versículo y digo, oye, esto está relacionado con esto otro, y esto otro, y esto otro, y esto otro. Y así me voy, así en la Biblia. Porque así es como, digamos, yo me la he aprendido. De corrido no he leído la Biblia. Me cuesta mucho trabajo leerla de corridito. Entonces yo me encuentro un versículo y luego hágale cuenta que mi cabeza me dice, mira, esto está acá y esto está acá. Y así como que mi cabeza empieza a trabajar. Entonces, y hago comparaciones en otras Biblias. Entonces, está muy interesante esta. Marcos 16:7, resalta Pedro el ángel, fíjense. Entonces, pregunta, ¿por qué el ángel no solo dijo, pero id y decírselo a los discípulos? ¿Por qué no lo dijo? De esta manera encerraba a Pedro en el grupo de los demás, pero no lo hizo, sino que menciona a los discípulos y coloca aparte a Pedro, destacándolo como líder del grupo. Mateo capítulo 10, versículo 2. Mateo capítulo 10, versículo 2. Me encanta esa que ponen a cada ratito y se marcha. ¿Sí? No sé qué digan estos otros cuates, porque gracias a los que están ahorita, lo que son los moderadores, saben muy bien que ahorita no puedo distraerme tanto con los otros hermanitos para poderles terminar la lección. Marcos capítulo 10, Mateo capítulo 10, versículo 2. Jesús, conforme a los 12, y el evangelista Mateo lo menciona de primero. Los nombres de los 12 apóstoles, estos son, primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Fíjense cómo pone de primero, Simón. Y hay que recordar que Pedro no fue el primerito que encontró Jesucristo. Sino más bien a su hermano fue el que primero encontró Jesucristo. Pero en este caso la Biblia lo maneja de esta manera interesante. Primero Simón, llamado Pedro. Andrés su hermano, Jacobo, etc. Esto es primado, lo cual nos da una importante pista de que Pedro era el elegido para pastorear la iglesia. Y aquí si no les da lo que es la profecía del Papa, yo les doy la profecía del Papa. Porque hay una profecía del Papa en el Antiguo Testamento y no estamos hablando de Isaías. Lucas capítulo 22, versículo 31, también respalda que Pedro es el primero. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás que os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Esto es primado, para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Todos los apóstoles están en problemas, pero Jesús rezó por Pedro. El demonio quería atacar a todos los apóstoles y Jesús no pudo haber dicho que rezaría por todos. No fue por Andrés, ni por Juan, ni Santiago, sí, pero prefirió ser específico y apuntar su atención en Pedro como el más importante. De hecho, bueno, voy a terminar esta partecita. La Biblia católica lo enfoca de esta manera. Yo he rogado por ti para que tu fe no caiga. Y tú cuando hayas vuelto en la fuerza de la fe, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Pedro es el ejemplo de fe. Juan capítulo 21, versículo 1. El mismo Juan en su evangelio menciona a Pedro de primero respetando su jerarquía. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberíades y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Nataniel el de Caná de Galilea. Entonces, como que dice, primero mencionando a Pedro otra vez. Fíjense nada más esta parte, porque una vez se lo pregunté a otro hermano que está separado, que no pertenece a la iglesia, ni está bien confundido este cuate. Porque me decía, mira, yo te puedo demostrar que Pedro no es la piedra y que quién sabe qué tanta cosa. Bueno, así es lo que decían. Pero cuando le pregunté, ¿por qué Jesucristo rogó por Pedro? Y él decía, no, es que era el que le faltaba más fe.
Esa fue su respuesta. Es que era el que le faltaba más fe. Y la respuesta es que no. A Pedro no era el que le faltaba más fe. Al que le faltaba más fe era Tomás. Tomás era el que no creía, el que dudaba. De los 12 apóstoles, era el que dudaba y era el que no creía. Él fue el que no creyó la resurrección de Cristo. ¿Qué quiere decir? Tomás no tenía fe. Entonces, ¿por qué no dijo, yo ruego por ti, Tomás, para que tu fe no desfallezca? Así es. Entonces, si era por cuestión de fe, era sobre Tomás, no sobre Pedro. Entonces, nada de eso de que, es que Pedro le faltó. A Tomás era el que no tenía fe. Le faltó esa fe. Entonces, seguimos. Dice Jonathan, ahí estamos teniendo temas, ¿sí? Si quieres, quédate. O también te puedes largar, no importa. Que me encanta. De hecho, ya pasamos todas las objeciones restantes, ya las estamos leyendo. ¿Quieres verlos? Tengo mi video en YouTube, ahí vete. Ahí lo voy a subir. Ya después, si quieres, te doy chance. Ahorita no voy a subir a nadie para terminar el tema. Juan 21:15. Jesús considera a Pedro como pastor y le da autoridad de pastorear la iglesia. Pues dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ahorita ya me acordé, eres el tibio, ¿verdad? Jonathan es el tibio, ese hombre tibio. Dije, sí, pero no, sí, pero no. Esa tibieza, hombre, una tibieza de fe impresionante. Perdón, así que Jonathan, tienes una tibieza de fe. Y me acuerdo, sí, me acabo de acordar de que sí, pero no me acordé porque quisiste debatir conmigo de las imágenes. Hombre, una rastriza, pero que te dimos acá. Ya me acordé. Entonces, nada más me acuerdo de ti por esa tibieza. Un hombre. Ahora sí, ya me voy a olvidar de él. Voy a terminar. Juan 21:15. Jesús considera a Pedro como pastor principal y le da autoridad de pastorear la iglesia. Pues dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Etcétera. Y le dice 3 veces, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pedro aún no comprendía. Indiscutiblemente, aquel Señor también le está dando autoridad a Pedro, el cuidar y guiar. Esto también es primado. Por eso el Papa en el Vaticano tiene una corona triple o de 3 pisos, la cual significa las 3 veces que Jesús dijo a Pedro, apacienta mis, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. La palabra apacentar significa gobernar o dirigir en la Biblia. En un rebaño, el pastor usa un bastón para colocarla al cuello de las ovejas y atraerlas, dirigirlas. Este es el motivo por el cual el Papa y los obispos usan un báculo o un bastón. Ahora, Marcos capítulo 3, versículo 16. Fíjense, esta parte yo tampoco me la sabía. Esta que estamos leyendo. Esta que precisamente los 3 pisos. Una corona triple o los 3 pisos. Esa sí no me la sabía. Hasta ahorita. Le digo que soy nuevo también. Soy nuevo católico. Apenas estoy aprendiendo también. No se me nota, pero estoy aprendiendo. Dice Marcos 3:16. Marcos 3:16, el evangelista Marcos también menciona a Pedro como importante y primero en la lista de los apóstoles y que tuviese autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Fíjense, Marcos 3:16 menciona a Pedro precisamente como importante y el primero de la lista. Lucas capítulo 6, versículo 14.
Lucas capítulo 6, versículo 14. Lucas también resalta la importancia de Pedro en la lista de los apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé. Otra vez resaltado como primero. Hechos 15:2. En esta cita muestra a Pablo con una dificultad, por lo tanto, en esta cita muestra a Pablo con una dificultad, por lo tanto que acude a una instancia superior a él, Pedro. Es que ando viendo algunas felicitaciones. Yo me quería conectar un poquito más temprano para hacer tipo preguntas y respuestas. Pero no, el tiempo no me alcanzó. Porque ayer les dije, hoy es mi cumpleaños, así. Ando conectado en mi cumpleaños, ahorita me bajo un ratito. Por eso es que ando ahorita limitado en tiempo. Digo, no, nada más este tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a disfrutar acá también con la familia. Un ratito. Con la familia que son mis papás y mis hermanos, así. Muchacha, después les aviso. Íbamos Lucas 6:14, Hechos 1:3, en el 15:2, en la que tiene una dificultad Pablo y va con una instancia superior. Recuerden que sube a Jerusalén. Muchas gracias. Hechos 15:2. Observar que Pablo no se gobernaba solo. En una reunión y una larga discusión se levantó el jefe. ¿Y por qué no Juan? ¿Por qué no Andrés? ¿Por qué no Santiago? La cita dice, bendiciones hermanita Alma, muchas gracias también. Rodolfo, muchas gracias. Pablo, la cita dice así, y como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso a que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén ante Pedro. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos, o los presbíteros, para conocer de este asunto. Versículo 7. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, etc. Así. Hasta el versículo 7 encontramos como Pedro se levantó ante los hermanos. Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó. Evidentemente en esta acalorada discusión se cumplió la profecía de Jesús cuando dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Eso también es primado. Entonces, Hechos 1:15. Otra vez, Pedro comienza a pastorear la iglesia. En el versículo 21 es Pedro el que decide reemplazar a Judas por otro apóstol, es decir, muestra autoridad. Lo conocemos como sucesión. Buenas noches, hermanita Norma. Ya andaba viendo tus mensajes. Muchas gracias, Jorge. Seguimos. Hechos 2:13. Se observa otro protagonismo de Pedro incorporado a otro apóstol. Leer también versículo 41. En torno a Pedro se unen más creyentes a la iglesia de Cristo. Muchas gracias a los que me andan felicitando. No saben, sí me da mucha alegría. Todo el día he recibido bastantes llamadas, mensajes. Sí estoy muy contento y agradecido. Sigo. Hechos 5:16. Con solo la sombra de Pedro se sanaban enfermos. Hechos 10:44. Cuando Pedro hablaba, el Espíritu Santo caía sobre las personas. Pedro daba órdenes de bautizar y en el versículo 48 se muestra la autoridad de Pedro. También, es que me gustó mucho también tu mensaje, hermanita Norma. Muchas gracias. Sí, y creo que me enviaste ahorita otro mensaje que ya lo vi. No lo había visto. No lo había visto. no
No lo había visto, hermanita Norma. Muchas gracias. No lo había visto. Muchas gracias, hermanita Norma. Pero me acuerdo que se me va la onda, hermano. A ver. Iba en el 15.1, 2.30, 2.30. ¿Cuál iba? 5.16, 10.44, 15.1. En el 10.44 Pedro hablaba y caía el Espíritu Santo. Igual el versículo 48. Hechos 15.1. Se observa que dos discípulos, Pablo y Bernabé, tenían un problema y fueron por la cabeza de la iglesia en la figura de Pedro para consultarle, o sea, tienen una autoridad. Hechos 2.37 sucede lo mismo. Los apóstoles consultan esta situación a Pedro. Tiene autoridad. Hechos 2.37. ¿Cómo va? Muy bien, gracias a Dios. De hecho, me estoy tomando mi tecito para la garganta. Siempre me van a ver constantemente bebiendo líquidos, más porque uno anda, hable y hable y hable y hable. No solamente para la garganta, sino también para los riñoncitos, para el sistema digestivo, para estar bien hidratados. Entonces sigo. Hechos 3.12. Pedro habla con autoridad y reprendía a los israelitas. Hechos capítulo 3, versículo 12. Hechos 4.8. Ya prácticamente terminamos. Hechos 4.8. El Espíritu Santo obra en Pedro para que pudiera hablar con autoridad. Hechos 4.8. Otra más. Del mismo Hechos, capítulo 9, versículo 38 y 39. Hechos 9, versículo 38 y 39. Se observa que a los discípulos envían a dos hombres hacia Pedro para que hagan una petición. Tiene autoridad. Y el versículo 39, Pedro es rodeado por personas que lloraban. En Hechos capítulo 9, 38 y 39. Hechos 12.5. Personas oran por Pedro cuando fue encarcelado. Hechos 12.5. Versículo 7 del mismo Hechos 12. Se le aparece un ángel a Pedro. Hechos capítulo 10, versículo 25. Una persona se arrodilla ante Pedro para adorarlo porque sabía que era una autoridad y él no acepta ser adorado. De hecho, tiene un concepto histórico. Hay que recordar que todos los que eran jueces o los que tenían autoridad eran como llamados hijos de Dios, que tenían una autoridad de Dios. Lo que dijera este líder era como si Dios mismo lo estuviera diciendo. Si hacía un juicio este líder, era como si Dios mismo estuviera haciendo ese juicio. Entonces, eso también está en los Salmos. Por eso es que los que eran césares, el César, los que tenían autoridad, se sentían como dioses. O sea, sabían que ellos estaban en el poder porque Dios se supone que ahí los había colocado, pero ellos abusaban de ese poder. Y eso también lo dicen los Salmos. En este caso, como Pedro, como autoridad, sí dice, ¿sabes qué? Tengo una autoridad, pero yo no soy Dios para ser adorado. Entonces, en ese sentido, también está ese concepto histórico. Personas se arrodillaban ante Pedro, Hechos 10:25, se arrodillaban ante Pedro para adorarlo porque sabía que era una autoridad, pero él no acepta ser adorado. Recuerden, ¿quién fue el que se arrodilló? Era un soldado romano. Y el soldado romano tenía que, precisamente, el que era autoridad antes de él, bueno, encima de él, prácticamente lo tenía que adorar. En este caso estamos hablando del César. Ya que en la historia de los Césares se sentían dioses. Por eso, quien no respetaba la autoridad del César, que no lo adoraba como un dios, pues prácticamente se los echaban. Entonces, por esa razón, se echaron también a muchos cristianos, porque al César, como dice, lo respetaban como autoridad, pero no como Dios. Hechos 15:7. Ahorita que me escuchan mensaje tras mensaje, así he estado todo el día. Y la verdad se los agradezco mucho. Porque sí, inclusive hasta hoy fui a misa también. Pues, ¿cómo no voy a ir el día de mi cumpleaños? El día 1 de mayo. Y luego la oración. Ahorita me aviento lo que es la oración. Hechos 15:7. Pedro es quien se levanta para dirigirle unas palabras y tenía autoridad.
Esta es la primera parte. Terminamos con lo que es esta primera parte, en la cual la profecía del Papa. 2 versículos más. Bueno, son 3 en realidad, pero son 2 versículos que hablan de la profecía del Papa. Entonces, ¿existen profecías del Papa en el Antiguo Testamento? Sí existen. Vamos a leerlas. Precisamente hablamos de... permítame. Es que una se encuentra en Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 35. Pero déjenme ver cuáles leo primero. Porque tengo la de Primera de Samuel y tengo la de Zacarías capítulo 6, versículos 2 y 13. Primero está Zacarías capítulo 6, versículos 2 y 13. Fíjense, esta es una profecía del Papa. Esta es profecía del Papa. Y fíjense, dense cuenta porque va a estar el ungido y va a estar un sacerdote a su lado. Hay un fundador de la iglesia, el edificador, y un sacerdote al que le está edificando. Y esto en relación a Mateo 16, 18. Zacarías 6, 12, 13. Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13. Y le hablas de esta manera. Así dice Yahvé Sebaot. He aquí, un hombre cuyo nombre es Germen. Debajo de él habrá germinación, y él edificará el templo de Yahvé. Fíjense, aquí un hombre cuyo nombre es Germen. Estamos hablando de Jesucristo. Debajo de él habrá germinación. Él edificará, o sea, él es el edificador. Si se acuerdan que tú eres Pedro y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia. Entonces, sí, justo a tiempo ahorita. Aquí tenía que enviar este mensaje. Entonces tenemos el edificador que es Cristo. Y él edificará el templo de Yahvé. Este hombre edificará el templo de Yahvé. Este Germen. Él edificará el templo de Yahvé y llevará las insignias reales. Se sentará y dominará en su trono. ¿De quién estamos hablando? Jesucristo. Habrá un sacerdote a su derecha. Fíjense, este que es el edificador tiene un sacerdote a su derecha y consejo de paz habrá entre ellos dos. Estamos encontrando una profecía del Papa. ¿Es el único versículo? No, no es el único versículo. Segundo versículo que lo respalda, porque digo, toda la Biblia es plenitud. Toda esta en relación Mateo 16, 18, todo lo que es en la construcción de la iglesia. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 35, porque hay unas Biblias, principalmente la Biblia de los testigos de Jehová, que en esta parte lo que es el sacerdote a su derecha, esta no la pusieron así, la pusieron de otra manera. La pusieron que Jesucristo es el sacerdote, pero en este segundo versículo, aunque lo hayan modificado, los contradicen, ya que encontramos al sacerdote y al ungido. ¿El ungido quién es? Cristo, que es el edificador. Dice, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Yo me suscitaré un sacerdote fiel. Aquí muchos dicen, ¿es el Papa? No. Digo, ¿es Cristo? No, es el Papa. Y lo vamos a ver. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que obre según mi corazón y mis deseos. Si no lo hace así, entonces va a pagarlo allá. Que obre según mi corazón y mis deseos. Le daré una casa permanente. O sea, él no es el edificador. Este sacerdote fiel no es el edificador. Le van a edificar una casa permanente. Mateo 16, 18. Y caminará siempre en presencia de mi ungido. Entonces, ¿qué encontramos? Que el sacerdote fiel no es el ungido. El ungido está por separado de este sacerdote fiel. Profecía del Papa.
Entonces, todo esto relacionado con Mateo 16, 18, el primado, todo lo que estamos encontrando. Ya después veremos lo que son otros detalles. Yo imagino el día de mañana me lo van a compartir. Estas cosas que aquí tengo, si ahorita se lo envío al hermanito Amén, porque desde hace rato se lo ando mandando y no se los mando. Y él lo puede separar así como que en PowerPoint y él lo puede utilizar allá. Y hasta compartir a cualquiera de todos los hermanitos en todos los grupos, porque es algo que lo pueden compartir, ponerlo en PowerPoint y ahí chécalo paso por paso. Entonces, él más que puede hacer como una división en las pantallas. Entonces, lo voy a pasar al hermanito. Entonces, voy a hacer lo que es esta oración. Tenemos la oración, lo que es del día de hoy. Vamos a ver, ontas. Ajá. Ahora sí, dejen. La oración día 1 de mayo. Que no solamente, porque también hay que recordar el día San José. Es día de San José. Es la oración de la divina providencia. Esto es lo que estaba buscando. La oración a la divina providencia. Aquí está, aquí está. Esta para terminar el live. Que yo más o menos calculaba ahorita a las 9 terminar. Porque le digo, ahorita me andan esperando con un pastelito. Vamos a terminar con esta oración a la divina providencia. Se reza el día 1 del mes. Esta es la oración para dar gracias a la divina providencia y para que no falte casa, vestido y sustento. Dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh divina providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad. Arrodillado tus plantas, a ti caridad portento. Te pido para los míos, casa, vestido y sustento. Concédeles salud y llévalos por el buen camino, y que sea siempre la virtud la que los guíe en su destino. Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo mío. En ti creo, en ti espero y en ti confío. Tu divina providencia se extiende en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, ni los santos sacramentos en el último momento. Tu divina providencia se extiende a cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, ni los santos sacramentos en el último momento. Tu divina providencia se extiende en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, ni los santos sacramentos en el último momento. Amén. Y voy a continuar con las demás oraciones para cerrar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no nos dejes solos hasta llegar a los brazos de Jesús y de María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanitos, muchas gracias así a los que me están escribiendo, la verdad, se les agradece mucho lo que son sus mensajes, sus oraciones. Sí, la verdad, estoy muy agradecido por tantos mensajes de amor que sí he recibido en todo el día. Entonces se los agradezco mucho. Los amo, los quiero, los aprecio. Muchas gracias. Hay unas paletitas, nunca las había visto. El día de reposo, en el caso de si eres judío, sábado. Si eres cristiano, Jesucristo ya nos puso otro día. En las escrituras está puesto otro día. Ya después vemos eso, lo del séptimo día. Está muy padre. Que de hecho no hay un solo adventista. Porque ya han venido adventistas para acá. Y ya lo hemos visto. Casi en todos estos días vamos a estar hablando de la iglesia de Cristo. La iglesia del Cristo. Y el tema del Papa. Entonces mañana me llega lo que es la segunda parte. El miércoles, si puedo. Ya ahora sí, como que dice... Si no estoy en tema, voy a subir algún otro hermanito, así, el que quiera preguntar o así. Aunque siempre normalmente bien, ya vimos que bien, les digo, vamos a hablar de esto y me salen con las imágenes. O vamos a hablar de esto y me salen que los últimos de años sí. Sabemos que no se están centrando. Es falta de seriedad. Entonces, hermanitos, cuídense mucho. Muchas gracias, hermanita Solecito. Llegaste ahorita un poquito al final. Pero de todos modos agradecerles mucho, muchas gracias por todos sus mensajes. Gracias, a ver, por todo lo que ha sucedido en este día. Le agradezco mucho a Dios también. Y hoy también fui a misa también. O sea, tenía que ir a misa. O sea, quien está agradecido, lógicamente va a ir directamente con Dios. Y más si participa en la cena del Señor. O sea, con mayor alegría. Entonces, cuídense mucho. Mañana veo más o menos, espero conectarme tempranito. Y y ya, como dice, compartirles lo del tema. Si van a lo que es a la página de YouTube, van a encontrar lo que es el link. En los últimos, bueno, el segundo y tercer video, creo que es donde tengo el link que los va a mandar a Telegram. En el último video no puse el link de Telegram, se los voy a colocar. El link de Telegram, les voy a colocar también los de Facebook, porque el día jueves voy a transmitir la clase de la Escuela de la Fe, pero por medio de Facebook. Porque digo, como no tengo una señal de internet que me ayude, entonces se los voy a transmitir por medio de Facebook. Y ya los que quieran escuchar de la clase que está ahí de la Escuela de la Fe. Está para los de nivel básico y segundo nivel. Y además, esos también los vamos a guardar en YouTube para que cuando le quieran dar una vuelta los puedan consultar. Entonces, hermanitos, cuídense mucho. Ay, bendiciones, hermanitas, Susi. Ya terminamos. La hermanita Susi que también anda muy al pendiente aquí de mis lives. Entonces, hermanito René, Lulu, Xochitl, Alma, sí, gracias. Todos los que han llegado y se han ido agregando poco a poco estas enseñanzas. Porque recuerden que no son palabras mías, son palabras que estamos leyendo directamente de la Biblia y que nos están ayudando precisamente a edificar nuestra fe. ¿No trajo pastor? Muchas gracias a todos los que participan. Muchas gracias, hermanita Susi, Rodolfo, sí, todos los que están aquí presentes. Bendiciones a todos.
Y muchas gracias. Ahorita vámonos por un pastelito. Vámonos. Cuídense mucho, hermanitos. Bendiciones.